Muchas gracias, doctor Uribe. Gracias al doctor Bosques, a Arturo Ballestero y a Ramón Carmona por invitarme a este curso de ECOS. Y en los siguientes minutos yo trataré de hablarles de los temas de aspectos quirúrgicos, que es difícil encontrar únicamente aspectos quirúrgicos en los congresos de trasplantes y de el americano de trasplantes, el internacional de trasplante hepático y la sociedad del Congreso de la Sociedad Americana de Hepatopancreato Biliar. De estos elegí cuatro trabajos que fueron en el último año, que algunos de estos, y los escogí porque ya han sido publicados por su importancia, y empezando con uno que sí es puramente quirúrgico. Este trabajo es presentado por la colaboración de un grupo italiano, de español y de la Cleveland Clinic, donde muestran la eficacia para trasplantar pacientes con trombosis portal completa, realizando una anastomosis de la vena renal izquierda a la porta, siempre y cuando exista un bypass o un shunt espleno-renal. Como antecedentes, bueno, sabemos que la trombosis portal es una complicación común en pacientes con cirrosis y hasta el 28% la pueden presentar. Provoca una dificultad técnica muy importante y todavía, a pesar de estudios de imagen preoperatorio, puede presentarse hasta en un 50% durante la cirugía, descubrirlo en ese momento, y es ahí donde uno tiene que tomar una decisión de si se va a poder realizar el trasplante o qué maniobras podemos realizar. Esta es una trombosis grado 1 que es fácilmente se puede resolver, al igual que la trombosis grado 2, se puede sacar el trombo. Cuando se extiende un poco a la mesentérica superior, también se puede tratar de extraer o se realiza un puente, y la grado 4 es cuando todo el sistema portal y esplácnico, inclusive la esplénica, está trombosada, la mesentérica, y por lo tanto no hay dónde anastomosar la porta del nuevo injerto. Las técnicas, como les decía, es trombectomía con eversión. Se puede poner un injerto, se pueden buscar colaterales importantes y utilizarlas esas como si fuera la porta, un puente mesoportal cuando el trombo no se puede quitar. El shunt renoportal permite que se pueda hacer una anastomosis de la cava a la porta y en algunos casos que ya son más complicados, arterializar la porta. De estas, pues las primeras que les mencioné, las 4 primeras son fisiológicas, porque se va a dejar prácticamente la circulación como estaba, y la otra pues son medidas más radicales, no fisiológicas y que complican la evolución del paciente. Esta es una trombosis grado 3, donde se tiene que hacer un puente de la mesentérica superior. Esta es la porta del nuevo hígado y de esta forma se mantiene la continuidad. Son procedimientos difíciles porque existe una gran hipertensión portal. Normalmente pueden existir cirugías previas y para poder realizar la hepatectomía en estos pacientes son procedimientos que llevan a sangrado importante. Cuando no tenemos porta donde anastomosarnos y ya estamos en el procedimiento quirúrgico, una de las opciones que se ha dado es anastomosar la cava a la porta de manera término-terminal o hacer una anastomosis término-lateral, inclusive cerrando la cava de manera proximal para que el flujo se vaya por la porta. Estos procedimientos son de salvamento, son un poco desesperados, no son fisiológicos y por lo tanto la hipertensión portal no se va a corregir y estos pacientes pueden seguir presentando sangrados, que es a veces lo que les causa la muerte, además de edema de miembros pélvicos inferiores e insuficiencia renal. Cuando existe un shunt, que vamos a ver más adelante, entonces sí, la hipertensión portal se corrige a través de la vena renal izquierda y esta a través de la porta del nuevo injerto. Si esto no es posible, ¿y por qué es importante este artículo? Porque muestran la seguridad del procedimiento cuando en algunos lugares, cuando hay una trombosis portal mesentérica y esplénica, lo que hay que hacer es un trasplante multivisceral y esto significa trasplantar estómago, duodeno, páncreas, intestino delgado, inclusive un pedazo de colon, lo cual pues es mucho más costoso, la evolución es mucho más prolongada y estamos hablando de un costo alrededor de $700,000, que cada vez está peor el dólar, por cierto. Por lo tanto, este estudio dice que se puede realizar siempre y cuando exista una derivación espleno-renal previa. El puente veno-venoso de la vena renal izquierda se hace hacia la porta del hígado donado y esta
muestra cómo se deja la cava in situ. Aquí se ve la cava del paciente, este es el hígado cirrótico todavía. Se busca, baja uno hasta encontrar la vena renal izquierda, traccionando con un Satinsky para obtener una distancia adecuada donde realizar el corte, y posteriormente se hace la anastomosis, ya sea con un injerto de vena, puede ser del mismo donador o inclusive con un material sintético. Y esto es lo que se realiza, esta anastomosis, para que se resuelva este problema. De estos son 10 casos, no es tan frecuente, pero estos podrían haber sido 10 casos que tendrían que ir a trasplante multivisceral. Uno de ellos tenía un procedimiento quirúrgico previo, los otros 9 eran espontáneos y la técnica fue de piggyback. A pesar de esto, 50% desarrolló ascitis post-trasplante, 2 se resolvieron con medicamentos y otros 2 con embolización selectiva de la arteria esplénica y 1 con dilatación endovascular. 30% tuvieron lesión renal aguda transitoria y un caso fue realizado en un segundo tiempo por trombosis portal postquirúrgica. Este estudio además es muy importante porque es el primero que demuestra un flujo con Doppler adecuado que casi llega al 90% del flujo hepático que debe recibir el hígado. Es decir, los shunts están funcionando de manera adecuada y tenemos una medición en vivo durante el procedimiento. Su seguimiento fue de 42 meses y el mismo número de complicaciones que se presentaron en estos pacientes se presentaban en pacientes sin trombosis. Por lo tanto, esta es una muy buena opción a considerar cuando hay pacientes que tienen derivaciones esplenorrenales previas, que podría ser un Warren que se le realizó a alguien por sangrado y que ya requiere de un trasplante y se trombosó la porta y la mesentérica, o para pacientes que tienen un shunt espontáneo. Pasando a otro de los trabajos es el tumor neuroendocrino y trasplante hepático. Este es un trabajo que se presentó en la HPV de gente con autoridades mundiales como el doctor Fan en Hong Kong, gente de Francia, el doctor Mazzaferro en Italia, donde muestran que juntan la mayoría de los pacientes con trasplantes y neuroendocrino y tratan de determinar cuáles son las características que van a permitir éxito en este tipo de procedimientos, ya que el tumor neuroendocrino presenta baja agresividad en términos de malignidad y tiene un crecimiento lento. Se hizo una búsqueda de toda la información, son muy pocos los trasplantes que se realizan por centro, aunque hay algunos de los centros que tienen 100 o más procedimientos. Se excluyeron a los pacientes menores de 18 años, son 706 trasplantes, y cuando los centros, que son 2 o 3 con 100 casos o más, su sobrevida a 5 años es del 50%, y sobrevida libre de enfermedad del 30%. Por lo tanto, muchos argumentan que esto es equiparable al carcinoma hepatocelular y deberían de ser trasplantados. Pero la primera pregunta que se hacían es, ¿aumenta la sobrevida? La respuesta es sí, la sobrevida libre de enfermedad a 5 años es mejor con trasplante, 50% contra 34% si no se les realizaba el procedimiento. Y la sobrevida después del diagnóstico fue de 69-84% con trasplante contra 34% únicamente con tratamiento médico y solamente un 20% a 30% sin tratamiento. Por lo tanto, es una opción que debe de darse a estos pacientes, pero hay que tratar de buscar cuáles son los pacientes adecuados, cuáles son los pacientes que van a tener riesgo de recurrencia y una menor sobrevida. Los que encontraron con mayor riesgo de recurrencia y que quedaría en duda si se deben de trasplantar estos pacientes son pacientes mayores de 50 años con tumor sintomático, un tumor primario principalmente en páncreas, es más agresivo que si se encuentra en el tracto gastrointestinal, con un KI67 elevado que involucre más del 50% del hígado y pobre diferenciación tumoral. Si cuenta con estas características, se cuestiona mucho si debe realizarse el procedimiento. Se habla que hay que quitar el tumor primario y después esperar 6 meses, eso es lo que se había comentado, principalmente por el grupo de Mazzaferro, pero no hay evidencia sólida. Actualmente se considera que se debe de quitar el tumor primario y queda en cuestión si se debe o no esperar esos 6 meses. Podrían ser 3 meses o principalmente es considerar estabilidad de la enfermedad.
Se puede hacer una disminución del estadiaje, es decir, tratar de disminuir la masa tumoral y después realizar el trasplante. No hay datos suficientes. Y si es válido el trasplante de donador vivo, la respuesta es sí, siempre y cuando se cumplan las mismas indicaciones que si uno lo hiciera con un donador cadavérico, en el entendido que va a ser difícil en algunos lugares que se les dé excepción para poder realizar el trasplante en este tipo de pacientes. Recordando también que el trasplante de donador vivo pues tiene una mortalidad del 0.1 al 0.5%. Por lo tanto, el trasplante hepático en tumores neuroendocrinos asemejan al trasplante con hepatocarcinoma y debe ser una opción válida. Creo que lo más importante en este tema de trasplante hepático y tumor neuroendocrino es lo que muestran al final en esta gráfica del tiempo, donde primero vamos a tratar de hacer varias medidas en estos pacientes y cuando encontremos una estabilidad de la enfermedad es ahí donde impacta el trasplante. Si no realizamos el trasplante en este momento, aquí le podemos dar hasta una sobrevida de 10 años. Si no lo realizamos en este momento, vamos a perder esa oportunidad de utilizar esta terapéutica tan importante y el paciente va a fallecer. Continuando con otro tema que es también muy controversial y que está de moda es el trasplante hepático y el carcinoma hepatocelular. Normalmente utilizamos los criterios de Milán y este trabajo es importante ya que combina biomarcadores que son muy importantes para poder considerar y llegar a seleccionar de manera más adecuada, no solamente con criterios de tamaño y número de tumores a estos pacientes. El trasplante puede llegar a una sobrevida de 5 años del 70%, 20% presentarán recurrencia y como les mencioné los criterios de Milán, que son un tumor de 5 centímetros o 3 tumores, ninguno mayor de 3 centímetros, no considera la biología del tumor. Hay que recordar que el diagnóstico de hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular se realiza con estudios de imagen donde una lesión mayor de 1 centímetro que hipercapta en arterial y lava en fase portal va a ser diagnóstico. Por lo tanto, no hay que utilizar tejido y no se conoce la biología del tumor. Conocemos las características del tumor muchas veces cuando se realizó el explante. Estos autores utilizan marcadores séricos que ya conocemos, que la alfa-fetoproteína, aunque no es un marcador para diagnóstico, sí es importante para seguimiento y para nosotros cada vez es más importante o se ha demostrado con mayor énfasis que inclusive pacientes en criterios de Milán con un valor de alfa-fetoproteína de 1000 puede ser una contraindicación porque la evolución no es mayor y se ha visto que arriba de 200 la invasión microvascular es mucho mayor. Existen isoformas, que es la L3, hay L1, L2 y L3, y la L3 se asocia con tumores más agresivos, que también lo consideraron y lo midieron junto con los criterios de Milán, y existe otro biomarcador que es la desgamma-carboxiprotrombina, que es una protrombina anómala que va a presentarse también en las células tumorales, pero además va a afectar o va a fosforilar factores de transcripción que generan el factor de crecimiento endotelial y esto provoca con mayor facilidad la metástasis o la invasión microvascular. Por lo tanto, el objetivo principal es determinar la asociación de los niveles séricos de DSP, alfa-fetoproteína y alfa-fetoproteína L3 con el riesgo de recurrencia después del trasplante hepático, determinar si la combinación de estos marcadores es más útil que utilizar uno solo y combinarlos con criterios de Milán. Es un análisis retrospectivo de 313 pacientes en la Clínica Mayo de Rochester y de Jacksonville del 2000 al 2008, con un seguimiento de casi 80 meses, y de estos, 48 o 15% de los pacientes tuvieron recurrencia. De esta corte de pacientes, 125 tenían suero para poder medir estos biomarcadores, 41 con recurrencia y 86 sin recurrencia. E interesantemente lo que podemos ver aquí es que inclusive la desgamma-carboxiprotrombina tiene un riesgo relativo mayor que inclusive si trasplantamos pacientes con fuera de criterios de Milán, así como también la alfa-fetoproteína mayor de 250. Esto demuestra que los biomarcadores
pues son más importantes que considerar únicamente tamaño y número de lesiones. Y esto, además, si se combinan, todavía da un riesgo relativo que llega hasta 5.2 cuando la alfa-fetoproteína era mayor de 250 y cuando la DSP era mayor de 7.5 miligramos por mililitro. Por lo tanto, nuevamente, ellos separan en 4 grupos, teniendo los pacientes dentro de criterios de Milán, fuera de criterios de Milán y tomando en cuenta estos 4 biomarcadores, donde involucran también el porcentaje de alfa-fetoproteína L3, relación con la total, con la isoforma L3. Y si era mayor de esto, podemos ver que los que tienen la combinación de fuera de criterios de Milán y mayor de 250, esto llega hasta 8.6 el riesgo relativo. Y además es importante considerarlo porque si fueran dentro de criterios de Milán con alfa-fetoproteína mayor de 250 es 3.2. Y lo que podemos ver también es que la DSP mayor de 7.5 llega hasta 7.2 y fuera de criterios de Milán con mayor de 7.5 también llega a 4.3 y ustedes pueden ver también los otros biomarcadores. Por lo tanto, y eso es lo que se está buscando en la actualidad, es no solamente considerar número y tamaño de lesiones, sino encontrar qué biomarcadores nos van a poder predecir antes del trasplante, sin tener tejido, qué pacientes se deben o no se deben trasplantar, ya que el trasplante no le va a dar una sobrevida adecuada. Y por último, este tema que también está bastante controversial, yo creo que mucho más que los otros 2 o los otros 3 temas, es si la quimioterapia o trasplante hepático en metástasis colorectales que no son resecadas. Y de esto, la recurrencia de los candidatos a resección de metástasis colorectales es de 30 a 45 años, y los que no son candidatos a resección tienen una sobrevida de 10% a 5 años. Ya se ha demostrado en el estudio SECA que estudios previos reportaron que la sobrevida a 5 años es del 60% con trasplante en metástasis colorectales irresecables. Es decir, hablábamos que el tumor neuroendocrino tiene una sobrevida del 50 a 60%, hablamos que el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular tiene una supervivencia a 5 años del 70%. En un estudio previo, un grupo noruego ya había demostrado que, aunque suene complicado de entender, que el cáncer colorectal metastásico y resecable se puede trasplantar y tiene una supervivencia del 60%. En este estudio compararon esos 21 pacientes trasplantados en el estudio SECA contra pacientes que recibieron quimioterapia porque no se podían resecar. Se seleccionaron pacientes similares en edad y únicamente metástasis a hígado. Y nuevamente vieron que la supervivencia a 5 años fue el 56%, comparado únicamente con 9% en los pacientes que se les da quimioterapia. Y la sobrevida 5 años después de recurrencia en trasplante hepático fue del 53% y en los pacientes que se les dio quimioterapia ninguno estaba vivo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿debemos de considerar a los pacientes con cáncer colorectal para trasplante hepático? ¿Tenemos suficientes órganos para todos? ¿Le vamos a quitar la oportunidad a alguien más? Creo que esa es la principal controversia. Y nuevamente, este grupo que es el pionero en este tipo de procedimientos, y esto es muy reciente, dicen que hay que seleccionar también a estos pacientes y deben de tener un antígeno carcinoembrionario menor de 80, metástasis menores a 5.5 centímetros, sin enfermedad a distancia, más de 2 años del diagnóstico con carcinoma colorectal. Y aquí entra una pregunta de si no son resecables, difícilmente vas a tener una lesión de 5.5 centímetros que no pueda ser resecable. Si se cumplen estos factores, se le da una sobrevida o supervivencia del 75% a 5 años. Y esto es comparable con los criterios de Milán en carcinoma hepatocelular. Como les decía, la gran controversia es de si se debe de utilizar en lugares que tenemos tan poca donación, que es un trasplante por millón de habitantes aproximadamente. En Noruega tiene una lista de espera menor a 1 mes y hay suficientes órganos inclusive para que exporten a otros países de la Unión Europea. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias.
Y nuestra última ponente de este módulo es la profesora Ana Madil